Ya, hermano, o sea, que este es el último tema que está muy relacionado con el primer tema que ya hablamos hace unos minutos, ¿ya? Pero este tiene como título el día de la expiación en Hebreos 9:12, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poco de la teología paulina, ¿ya? Acá hay tres palabras que yo le quise, cuatro en realidad. Una, dos, tres, cuatro palabras. La primera es aimatos, dragón, no es de que uno traga harto de comida, sino que de ahí después va a decir qué significa, pero se lee así, dragón. El moxon, que es la que está acá, el kai es una conjunción i, el moxon, y el ta agia. Y ahí yo les voy a explicar un poco más adelante por qué yo agregué estas palabras, que son claves para entender la teología de Pablo en este contexto de Hebreo 9:12, ¿ya? Y en el día de la expiación. Son claves para entender. Trasfondo teológico del libro de Hebreos. El libro de Hebreos consiste esencialmente de una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo escogido en los días del Nuevo Testamento y la realidad del ministerio de Cristo en favor de los pecadores a la luz de la cruz. Las experiencias del antiguo Israel bajo el sistema simbólico son presentadas como una lección y una evidencia para los cristianos. Recordemos lo que dice Pablo. Dice, lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. ¿Ya? Marco general del capítulo. Pablo procura desarrollar una comprensión y un aprecio más completos por el ministerio de Cristo en las moradas celestiales. Esto hablando de Cristo en el santuario celestial. El siguiente análisis de las comparaciones y los contrastes que traza entre los diversos aspectos de los santuarios terrenal y celestial y sus respectivos sacerdocios bosqueja la forma en que el apóstol desarrolla este tema. O sea, la tesis principal del apóstol Pablo a la epístola a los Hebreos es el ministerio del santuario, ¿ya? Y bueno, allí ustedes lo leen y habla mucho del lugar santo, habla del Santísimo, habla de la sombra, de lo venidero, de lo real, de lo que fue hecho por manos de hombre, lo que no fue hecho por manos de hombre, lo de manos de Dios y todo lo que ustedes ya saben. Mira, aquí les puse varias traducciones del texto de Hebreo 9:12 según diferentes Biblias, ¿ya? Para que entendamos un poco el concepto. Primero vamos a leer la que ustedes tienen. Busquen Hebreos capítulo 9, versículo 12. El que lo lee, todos que lo encuentren me avisan y lo leen, por favor. Amén. Ya, el hermano Daniel, perdón, la hermana y después el hermano Mauricio. Hebreos 9:12, ¿qué es lo que dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, gracias hermana. Hermano Mauricio, por favor, puede leer el mismo versículo. ¿El mismo 9? El O sea, versículo 12. 9:12, sí. 12. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias, hermano. Les voy a leer mi versión, ya que no recuerdo cuál versión es, pero es una Reina Valera. No recuerdo qué año, no lo quiero buscar porque quiero leer acá directamente. Dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ya, después de haber leído estas tres versiones, vamos a continuar. Y presentándose no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario del cielo, habiendo obtenido una eterna redención del género humano. Esta es una... ¿Ustedes conocen la versión Torres Amat? ¿Quién la conoce? Torres Amat es una traducción católica muy buena, pero como todas las traducciones son interpretaciones también. Lo dijimos los días anteriores, ¿se acuerdan? Sí. Un texto tomado de un idioma original, traducido, ya es una interpretación. El hecho de traducir ya es interpretación. Claro, traducción e interpretación. Esta de Torres Amat.
llevando no sangre de cabra ni de becerros, sino su propia sangre, entró de una vez y para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Biblia del Peregrino, ¿la conocen? También es católica, también es muy buena la traducción. ¿Ya? Entró de una vez y para siempre en el santuario, no por la sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido una eterna redención. Nácar Colunga, ¿la conocen? Muy buena traducción también. De hecho, yo tengo un PDF de la Nácar Colunga, pero está completamente comentada. Es como el comentario bíblico de Metita, pero de la Nácar Colunga. Es muy buena, está hecho por unos teólogos espectaculares que son de nuestra época, contemporáneos a nosotros. También es católica, de paso, la Nácar Colunga. Dice, entró en el Kodesh Kodeshim una vez y para siempre, y entró no por medio de la sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, y así redimiendo todo el mundo para siempre. Biblia israelita mesiánica. Aquí les tengo 4 traducciones más, vamos a lanzarlas inmediatamente. Nueva versión internacional, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Nueva versión internacional. Y no por sangre ¿qué dice ahí? Cabrones, ni de becerros, más por su propia sangre entró una vez en el santuario inventado por eterna redención. Biblia del Oso. ¿Conoces la Biblia del Oso? Sí, esa es la que nace la Reina Valera. Claro. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Reina Valera 1995. Que es la que tiene nuestro hermano Mauricio. Y penetró en el santuario una vez y para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguió una liberación definitiva. Biblia Jerusalén, tercera edición. ¿Se dan cuenta que casi todas las traducciones son muy similares? ¿Interesante eso? Claro, porque son traducciones también. Pero en algunas dice, y en otras dice lugar santo. santuario, y en otras dice santo también. Pero las traducciones más comunes son santuario y lugar santísimo. Pregunta, hermanos, ¿santuario es lo mismo que el lugar santísimo? No. El santuario es todo. Y el lugar santísimo es un lugar específico. Entonces, con esto ya tenemos un problema de interpretación. O sea, esto ya nos generaría un problema de interpretación, de hecho. Porque si Pablo habla del lugar santísimo, pero en otra Biblia, mismo Pablo habla del santuario, hay un concepto que se debe aclarar. ¿Ya? Palabras para entender. Aquí yo les puse 4 palabras. Primero es aimatos, que es la palabra que está al principio. Y aimatos es sangre. Aimatos. Dragón, becerros, o puede ser novillo también. Y dice moxon, se traduce como machos cabríos. Todas están en plural, estas están en plural. Y ta agía. Aquí esta palabra es clave, hermanos. Yo me acuerdo que el hermano Felipe, no sé si fue ayer o anteayer, me preguntó al final del tema sobre un texto de Apocalipsis 4:8 que decía santo, santo, santo eres, Señor. Bueno, la palabra en griego para santo es agión. ¿Se acuerda que le dije al hermano yo? Pero la palabra en el griego para santísimo es ta agía. Ta agía. Siempre va a ser ta agía. Si esta palabra ustedes la encuentran en alguno de sus estudios en griego, siempre va a significar santísimo. Para santuario es otra palabra. Pero esto se traduce santísimo santuario dependiendo de la conveniencia del que traduce. ¿Ya? Siempre se tiene que entender así. Estas palabras definen el tema del que está hablando. Claramente aquí se hace, o aquí Pablo está haciendo una alusión al día de las expiaciones. ¿Por qué? ¿Qué animales se ocupaban para el día de las expiaciones? ¿Y Pablo de qué está hablando acá? De los becerros y de los machos cabríos. Entonces es natural de que se refiera al lugar el cual era el rito especial de Dios, donde los pecados del pueblo eran perdonados y expiados. Aquí yo quiero hacer una referencia.
antes de continuar con la siguiente sección. El libro de Pablo fue escrito aproximadamente en el año 66, entre 63 y 66. No hay una fecha estipulada según la alta crítica sobre la paternidad literaria del libro de Hebreo, ¿ya? Pero ese es más o menos el año, ¿ya? Entre 63 y 66. Y Pablo recibe aquí la inspiración del Espíritu Santo diciendo de que Jesús, Hebreos 9:12, no entraba ni con sangre ni de becerros ni de machos cabríos, sino que con su propia sangre entró una vez. ¿A dónde? Pregunta, ¿en qué año Jesús entró al lugar santísimo? 1844. En 1844. Esa es la postura oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cierto? Es la postura oficial. 22 de octubre. El 22 de octubre de 1844, ¿cierto? Ya, pero aquí se produce un problema. Aquí Pablo está diciendo de que Jesús en su tiempo, en algún momento de la historia de Pablo, entre los apóstoles y Pablo, entre la muerte y la revelación de Pablo, ya había entrado al lugar santísimo. Porque aquí lo está diciendo claramente. ¿Pudo Pablo haber agregado acá becerros y machos cabríos y haber dicho atrio? No. ¿Por qué? Porque para el atrio, ¿con qué animal se entraba? Cordero, palomino, ¿cierto? Y para la expiación diaria, ¿con qué se entraba para expiar en el santuario? Con ovejas, palomino, lo mismo que en el atrio, se entraba con el mismo animal que con el que tú salías. Pero en el día de la expiación se utilizaban becerros y machos cabríos. Entonces, cuando Pablo aquí menciona el texto en Hebreos 9:12, Pablo está diciendo que Jesús, para esa fecha, él ya había entrado al lugar santísimo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Vamos a fijar una fecha ya aproximada. Vamos a fijar el año 66, ¿ya? El año 66 después de Cristo, según Pablo, Jesús ya había entrado al lugar santísimo, ¿ya? Para que se entienda, para que hagamos un marco, ¿ya? Daniel 9:24, esto lo hablamos ayer de paso, me equivoqué ya, pero miren, hay tres palabras importantes en este texto, en el contexto de las 70 semanas. Esto lo hablamos ayer, hermano, fue un tema bien extenso. La palabra que significa profecía, o se traduce normalmente como profecía, pero su traducción literal es profeta. La palabra lemashah, o lemashah en realidad, ungir, que se traduce como untar, ungir, consagrar. Y el Kodesh Kodeshim, que es la palabra tan común, ¿cierto? Que significa, o que se traduce, generalmente se traduce como al santo de los santos, pero su traducción literal es santísimo. ¿Por qué? Porque Kodesh Kodeshim es una palabra que hace referencia al santuario. La palabra Kodesh es santo y la palabra Kodeshim es santidad. ¿Ya? Algo muy santo. Y esta palabra, independientemente una de la otra, aparece muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero juntas aparecen cuando hacen referencia al santuario. Cuando están juntas. Y esa hace referencia al lugar santísimo. Por eso es Kodesh Kodeshim, santísimo. Pero en Daniel 9:24 se traduce como al santo de los santos, o sea, como que se refiere a Jesús, como que se refiere a alguien. Pero ayer hablamos de que no se refería a alguien, sino que se refería a algo. ¿Por qué? Porque se traduce como santísimo. Entonces, podríamos decir de que, perdón, ahí está, vamos adelante. Profeta ungir al santísimo. ¿Ya? Es como la traducción más literal que podríamos alcanzar. Similitudes. La visión de Esteban, recuerda que ayer hablamos de la visión de Esteban. Esteban, antes que fuera apedreado, dice que él miró a los cielos y ¿qué vio? A Jesús, a la diestra de Dios. Sentado o a la diestra del Padre, ¿cierto? Vio el trono de Dios. Según el texto en Apocalipsis, la palabra trono se menciona muchas veces, como más de 50 veces se menciona la palabra trono en el Apocalipsis. Y siempre hacen alusión al lugar santísimo del santuario celestial. O sea, cuando el Nuevo Testamento habla de trono, se refiere al lugar santísimo, porque es donde Dios habita. Y en el tabernáculo terrenal, ¿dónde habitaba Dios?
En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que ahí se manifestaba la famosa Shekinah. Ya, claro. Esteban, entonces, ¿a quién ve en el cielo? A Dios, Ve a Dios y a Jesús. Pero a Jesús, ¿cómo lo ve? a la derecha de Dios. ¿En qué lugar del cielo lo ve? En el trono, ¿cierto? Y eso es en el lugar santísimo. Pero ¿con qué ropa lo ve? Porque lo único que podía entrar al lugar santísimo es un sumo sacerdote. Entonces Esteban ve a Jesús con su ropa sacerdotal. Hablamos de que el profeta en el cual habla Daniel 9:24 se refería a Esteban como el último profeta que sellaba la perdición de los hebreos. El ungimiento, ungir, está construido como parte de un ritual sacerdotal y luego referente al santuario. Recuerden que la palabra ungir, el shamaj, aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Y la mayoría, o todas principalmente, hacen referencia a un ritual sacerdotal o del tabernáculo. Ya, del santuario en este caso. El Santo de los Santos o Santísimo de Daniel 9:24 claramente hacen alusión al lugar santísimo del santuario, sea terrenal o celestial. Tendríamos que estudiar profundamente para saber a cuál de los dos se refería, o al terrenal o al celestial. Pero sí sabemos que era el lugar santísimo, ya por la palabra en hebreo. Estos tres conceptos no apuntan a nada más, aunque de eso, eso depende de cómo veas tú esta profecía. ¿Ya? Aquí yo le voy a tirar la cita de Ellen White que yo le mencioné ayer también. La semana 7 años, o sea, cuando habla de la 70 semana, terminó en el año 34 de nuestra era, ¿o no? Sí. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio para sellar la visión y al profeta. Daniel 9:24. Los discípulos dispersados por la persecución iban por todas partes anunciando la palabra. Poco después se convirtió Saulo el perseguidor y llegó a ser Pablo el apóstol de los gentiles. En el año 34, ¿qué sucede? Suceden dos cosas principales. En una, el apedreamiento de Esteban y a través de la conversión de quién? Los gentiles. De Pablo. Pablo es el que lleva el evangelio de los gentiles. Ya, perfecto. ¿Y en qué año Esteban ve a Jesús en el lugar santísimo? En el 34. Entonces vamos a llegar a una nueva fecha. Entre el año 34 y el año 66, entre esos años, Jesús ya había entrado al lugar santísimo. ¿Ya? No sé si está la cita. Ya me dice, Esteban era el último profeta que Dios había enviado para el arrepentimiento del pueblo de los judíos. Es por ello que, rechazando su mensaje, sellaron su perdición. En este caso, Esteban se transforma en el profeta mencionado en Daniel 9:24, cuando dice sellar la visión y al profeta, ¿cierto? Está la promesa. Acá hay otra cita que yo les quise mencionar, hermano, que es importante al momento de entender en por qué yo estoy diciendo o mencionando de que Jesús entraba al lugar santísimo entre el año 34 y el año 66. Es interesante notar esto. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo que el Redentor había iniciado su ministerio celestial o sacerdotal. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. ¿En qué año murió Jesús? En el año 31, a la mitad de la semana, ¿cierto? Daniel 9. Ya, entonces si Jesús murió en el año 31,
murió, se fue al cielo inmediatamente. ¿Verdad o mentira? ¿Quién dice sí, quién dice no? Si ustedes leen ahí, dice que permaneció con sus discípulos durante 40 días. 40 días y se le aparecía aquí, y se le aparecía allá, se le apareció a los pescadores, ¿cierto? Ahí es cuando Pedro dice, aparte de mí, yo soy el pecador. 40 días. Después de los 40 días, se aparece a sus discípulos y le dice, espérenme, ¿en dónde? Hechos los apóstoles. En los lugares altos. En el monte de Galilea, ¿o no? Ese ya era el día 40, después de su muerte. Y Jesús le dice, vayan a predicar a todo el mundo en mi nombre. ¿Le dice eso? ¿Qué les dice en el monte de Galilea a los discípulos? Vamos a buscar. Ya sé. Ni siquiera han alcanzado a buscar. Le dice, esperen. Esperen hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y después de eso seréis testigos en Jerusalén, en Galilea, en Judea y en el resto del mundo. Miren, ¿y cuántos días pasaron desde que Jesús ascendió al cielo hasta el derramamiento del Espíritu Santo? Pasaron 10 días. Por eso es que en el día 50, que en griego es penta, se conoce como el Pentecostés o Pentecostés, porque en el día 50 es donde el Espíritu Santo fue derramado. ¿Ya? Entonces la gran pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús durante esos 10 días? ¿Te has preguntado eso, no? Interesante notar eso. Miren, aquí dice que, dice, cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de las adoraciones de los ángeles, o sea, cuando entró en el día 40. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, probablemente en algún momento entre el día 50 o antes de eso, quizás un día antes, no lo sabemos bien, pero dice que él terminó su entronización y que se derramó. El Espíritu Santo. Ya, entonces el Espíritu Santo era la señal de que Cristo iba a ser entronizado como sumo sacerdote. ¿Ya? Y acá lo dice. Acá dice que la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial, era el derramamiento pentecostal, era la señal de que él había comenzado su ministerio celestial o sacerdotal. Ya. Entonces aquí tenemos una conclusión preliminar. Y vamos a ir a lo que hablamos anteriormente. Cuando el sumo sacerdote del tabernáculo terrenal, Aarón, vamos a hablar de Aarón, entraba. ¿Cuántas veces entraba al lugar santísimo? 2 veces. La primera entraba por él y por su casa. Y después, en la segunda vez con el macho cabrío entraba por el pueblo. ¿Y para qué más? Para limpiar el santuario, para purificarlo, ¿cierto? Ya. Entonces, si Pablo dice de que todo lo que Dios de lo que Dios mandó a construir al hombre era sombra del verdadero tabernáculo, eso quiere decir que probablemente Jesús también debía cumplir el mismo ministerio que Aarón, ¿o no? Claro, es lógico, ¿cierto? La postura oficial de la iglesia dice de que nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, ¿en qué año? En el año 1844. Aquí dice que... Vamos a explicar un poco esto. El sumo sacerdote entraba una vez, primero, con la sangre de becerro para expiar los pecados de él y de su casa. ¿Funciona? Ya, gracias. Si el sumo sacerdote era tipo del sumo sacerdote de Jesús, Jesús primero entró al lugar santísimo con sangre de ¿quién? Con la sangre de él, ¿o no? Aquí está lo interesante, hermano. Aarón entraba en favor de él y de su casa. Y aquí lo dice que la señal era el Espíritu Santo, pero ¿por qué? Por si su sangre era aceptada, o sea, si su sacrificio era aceptado en el cielo, ¿o no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, cuando entró por primera vez en el lugar santísimo, entre el año 34 y el año 66, de una fecha aproximada,
no te dan la fecha exacta, entraba con su sangre en favor de quién. De su pueblo, de su casa. Ya, mira, aquí está lo interesante. ¿Jesús necesitaba entrar para expiar los pecados de él? No, porque era justo, era perfecto. Entonces dice que entraba con su propia sangre. Para sí mismo, con la sangre de él tenía que presentarla como expiación. ¿Y quién era su casa? ¿Todo el mundo? ¿Según el contexto del servicio de expiación en el santuario terrenal? No. Aarón entraba con la sangre de becerro por él y por su casa. ¿Y quién era su casa? Su esposa, sus hijos, ¿o no? Y Jesús entraba en favor de la casa de quién? De la casa de Israel. Por eso que Jesús le dice, no prediquen, no se vayan, esperen aquí en Jerusalén. Jesús le dijo a los apóstoles que tenían que predicar, ¿en dónde lo mandó a predicar primero? Vayan a todo el mundo y al final Samaria, al final Jerusalén. ¿Dijo eso? No, primero dijo, prediquen acá en casa, porque su sangre era presentada primeramente por él o para sí, y en favor de quién? De su casa. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque Pablo, no me funciona muy bien, pero a ver, yo creo que el computador está entre mí. Pablo en Hebreos 9:12 dice, y no es por sangre de becerro ni de machos cabríos, sino que con su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Ahora, Pablo está diciendo de que Jesús entró una vez y no salió más. ¿Está correcto o está equivocado Pablo? Es que, hermano, antes cuando se preguntó si Cristo, cuando yo había entrado, se había ido inmediatamente al cielo, yo dije que sí. ¿Ya? Porque según lo que plantea Juan, cuando se encuentra con María y lo abraza, dice, no me toques porque todavía no he ido a mi padre. Ahora, donde se a toda la gente, cuando plantea acerca de la gavilla nacida, dice que él era la gavilla nacida y se presentó ante el Padre en ese momento. En la mañana le dijo, no me toque, pero en la tarde vuelve y a los discípulos le dice, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como el que yo tengo. Entonces él fue para ver si era aceptado, y fue aceptado, dice el tercero de toda la gente. Y después volvió, y después de eso tuvo los 40 días. Por eso que, claro, exactamente, gracias hermano. Por eso que aquí el texto que sale del deseado a la gente, era entronizado ya como su ministerio sacerdotal. Sí, después de los 40 días. Pero miren, aquí yo creo que esto es importante, me salió sangre en la boca. Miren, cuando María se encuentra con Jesús, ¿ella lo estaba tocando? La traducción general dice que lo iba a tocar. Pero uno se va al griego y Jesús no le dice eso. Jesús le dice, no me sigas tocando. Eso le dice. Entonces María sí lo había tocado. ¿Ya? Y en el texto original se traduce que no me toque. Por eso le digo, toda traducción es interpretación. ¿Ya? Pero claramente Jesús, cuando fue presentado en el santuario celestial, no, más adelante, acá, cuando Jesús fue presentado aquí, fue entronizado como sumo sacerdote. Por eso quiere dar énfasis a eso, ¿ya? De que el tratamiento del Espíritu Santo era señal de que Jesús iba a ser entronizado como sumo sacerdote. Su sangre había sido aceptada, ¿ya? Pero necesitaba ser entronizado como sacerdote. Recordemos que primero el becerro era degollado y después su sangre era esparcida. No ocurre el degollamiento y se entrega al tiro la sangre, ¿no? Hay un lapso de tiempo en que ocurre entre un evento y el otro. Aquí yo quiero leer esto que es de la postura oficial de la Iglesia Adventista. Dice, la postura oficial de los adventistas del séptimo día es que Cristo en el año 1844, no puse la fecha porque todos la conocen, al término de las 2300 tarde y mañana mencionadas en Daniel 8:14, es el punto inicial del juicio, la purificación del santuario celestial. Daba inicio también al ministerio sumo sacerdotal de Cristo, el cual terminará cuando Cristo venga por segunda vez sin relación con el pecado. Ahí es cuando se quitan sus ropas sacerdotales, se acaba la gracia y después pasa el tiempo de tribulación y viene. Todos conocen ese concepto, o sea, todos lo saben. Miren, y aquí está la clave para entender de que por qué Pablo y Esteban ven a Jesús en el lugar santísimo y por qué después no lo ven. Miren, Apocalipsis 1:10. ¿Quién lo puede leer, por favor? Apocalipsis 1:10.
Hermana, gracias. A ver, lo voy a hallar el micrófono. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. 1:10. Sí. Sí. A ver. Versículo 13, la hermana. Me equivoqué, es 13, hermano. Ya. Recuerdo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya, gracias, hermana. Miren, aquí Apocalipsis 1:10 dice que vio al Hijo del Hombre que se paseaba en medio de los candeleros y que tenía una túnica o un vestido, como ustedes lo quieran llamar, que llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro. Pregunta, ¿Juan está viendo a Jesús o no? ¿Con qué ropa lo está viendo? ¿Con la ropa sacerdotal o con la ropa sumo sacerdotal? ¿Usted dice sacerdotal? ¿Quién dice que es sumo sacerdotal? Digo sacerdotal. Sacerdotal, porque hay una diferencia entre sacerdotal y sumo sacerdotal. Ya, el hermano Daniel estaba con la vestidura sumo sacerdotales y la ropa sacerdotal es solamente el vestido de lino con un cinto de oro y la mitra, nada más. Ya, miren, en el texto en griego, a mí me gusta mucho usar la palabra en griego porque a mí me aclaran muchas dudas. La palabra poderé, una palabra muy conocida, que hay muchos estudios relacionados con esta palabra, poderé. Poderé se traduce como vestido largo, ¿ya? O túnica larga. Por eso que ahí el texto dice que una túnica larga que llega hasta los pies. Pero ahí en el griego no menciona los pies, menciona túnica larga, pero el traductor asume que llega hasta los pies. Pero poderé es una palabra que se utiliza en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción en griego del Antiguo Testamento. Y hace referencia a las vestiduras del sacerdote en el continuo. En el continuo, o sea, no es una vestidura sumo sacerdotal. Entonces, cuando Juan dice en el capítulo 1, del 9 al 20, Juan relata la visión del Hijo del Hombre, donde Cristo se paseaba por medio de los candeleros. ¿Dónde están los candeleros en el tabernáculo terrenal? ¿O dónde está el candelabro en teoría? En el lugar santo. La expresión poderé se traduce literalmente como vestido que llega a los pies. Y específicamente hace alusión a la vestimenta que usaba el sacerdote en el tamid o continuo sacrificio. Entonces, Juan está viendo a Jesús como sacerdote y no como sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque lo ve con la vestidura, con el poderé, lo ve con una vestidura con la túnica blanca y el cinto de oro. No lo ve. Ahora, eso no quiere decir que no haya tenido una vestidura sumo sacerdotal, pero no lo ve en el lugar santísimo como Esteban y Pablo. Lo ve en el lugar santo, ¿cierto? Tenemos que recordar también de que Apocalipsis es un libro simbólico. Y no todo lo que Juan expresa significa la realidad de lo que él vio. ¿Cierto? Es como, imagínense, Juan estaba recibiendo la visión de la Nueva Jerusalén. Y él estaba intentando explicar lo que estaba viendo. 12 columnas, con 12 cimientos, con las puertas de oro. Yo creo que era mucho más maravilloso de lo que él lo vio. Pero en su mente infinita, mente finita y mente de un hombre pecador, trató de explicar lo mejor que pudo. ¿Ya? Entonces esto es como una sombra también, como dice Pablo, de lo que realmente estaba viendo. Es una interpretación también. Aquí le hice un breve esquema que traté de ordenarlo, pero no se pudo. Miren, Aarón entraba una vez con sangre de becerro por expiación por él y por su casa, ¿o no? Levítico 16:11. Cristo entró por primera vez con su propia sangre por sí y por su casa, por la casa de Israel, Hebreos 9:12. Aarón entraba por segunda vez con sangre de macho cabrío, con el de Jehová, para expiar los pecados del pueblo y la purificación del santuario, ¿o no? Cristo entró por segunda vez para el juicio investigador, el mundo, y purificar el santuario. Daniel 8:14. Aquí hay un esquema, que de paso este es un esquema que está hecho de mi tesis, pero aquí no está completo. Hay muchos elementos que yo quité para no confundirlo, porque mientras no me la pruebe en la facultad de teología, no lo quiero enseñar. Miren, acá, ¿te acuerdas que le hice un queamo anteriormente? Ya, aquí está el mismo queamo, pero aquí está un poco más explicado. No sé si se logra ver. Se ve poco porque como son estas palabras, aquí lo voy a explicar. Aarón toma un becerro
y hace expiación por él y por su casa y se ponen las ropas, las vestimentas sumos sacerdotales. Y aquí yo les quiero explicar un poco de en qué se basa mi tesis. Primero es escogido el becerro, ¿no? Ya. ¿Jesús se ofreció como sacrificio para expiar los pecados? Sí. Entonces es escogido el becerro para la sangre, para expiar. Esa sangre debía ser para la expiación por sí y por su casa. Pero para poder entrar al lugar santísimo, hablando de Jesús como persona, como el antitipo de todo lo que está en el santuario terrenal, tenía que entrar él, pero con vestidura sumo sacerdotal. Entonces aquí comienza el ministerio sacerdotal de Cristo con relación al pecado. ¿Ya? Luego aquí se describe a Azazel, se describe el macho cabrío de Jehová, describe que uno es de Jehová, se describe que el macho cabrío es sacrificado, el de Jehová, ¿ya? Y Azazel es enviado al desierto, ¿ya? Y acá hay una tipología que, miren, aquí quiero hacer un paréntesis. Todo lo que está acá es en base a lo que yo he estudiado del tema del santuario y del ministerio de Jesús como sacerdote, ¿ya? Pero acá hay una similitud tremendamente increíble. Después que fue escogido el sacrificio, Jesús murió, ¿no? Jesús murió, ¿cierto? O sea que el macho cabrío de Jehová fue sacrificado por los pecados de ¿quién? De nosotros. Y aquí menciona algo interesante, dice, Azazel es enviado al desierto. Cuando Cristo murió, Satanás, ¿de dónde fue expulsado? Del cielo, ¿o no? Luego, Aarón dice que degolla su becerro por sí y por su casa. En ese momento se presenta el sumo sacerdote con la sangre para expiar los pecados por él y por su casa. Jesús se presenta por él. Es presentada su sangre, como decía el hermano, ¿cierto? Su sangre es aceptada. Apocalipsis 8.3, aquí está Levítico de todas maneras. Apocalipsis 8.3 menciona a un incenciario de oro, de la mano de un ángel. ¿Ya? Ustedes lo pueden leer ahí, si alguien lo quiere leer, Apocalipsis 8.3 y 4. Hermano, tengo una inquietud. Si bien es cierto, Cristo no pecó, ¿cierto? Él no pecó en nada, pero sí Él se hizo culpable por nosotros, entonces Él tenía nuestros pecados. Por eso que tiene que presentar la sangre para sí. Para sí y por su pueblo, en este caso de la casa de Israel. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 8.3 y 4. ¿Tiene hermano? Se lo leo yo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 3, 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Gracias, hermano. Miren, esto es otro paréntesis. No hay ningún estudio, por lo menos en español, que hable sobre este texto de Apocalipsis. ¿Ya? No hay ningún estudio. Hay muchos estudios de Apocalipsis. Ustedes conocen muchísimo. Pero la mayoría, como que pasa por alto este texto. Bueno, por eso que aquí el incensario de oro siempre está en el centro. ¿Ya? Y dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. De la misma forma, Cristo se presentó en el lugar santísimo, ¿ya? Para expiar los pecados de nosotros. Luego dice acá, y aquí está la primera fase en que Jesús entra al lugar santísimo. Dice que se esparce la sangre del becerro, 7 veces hacia el propiciatorio para expiar los pecados del, para sí y para el pueblo. Aquí es la primera vez que Jesús entra. Esto es entre el año 34 y el año 66. Pablo lo dice. Pablo ve a Jesús ¿en dónde? En el lugar santísimo. Pero cuando Juan lo ve en el año 96 aproximadamente, lo ve en el lugar santísimo o en el santo. Entonces Jesús ya había salido, pero ¿para qué había salido del lugar santísimo? A buscar de manera tipológica la sangre del macho cabrío. ¿Ya? ¿Pero para qué? Aquí sale del lugar santísimo, va a buscar de manera simbólica y tipológica la sangre del macho cabrío y entra nuevamente
pero para el juicio investigador del pueblo y la purificación del santuario, y eso está en Daniel 8:14, que es el año 1844. Finalmente, no sabemos cuánto tiempo pasa acá, pero sabemos que sí, que el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial termina cuando se acaba la gracia, y después se quita sus vestiduras sacerdotales sin relación con el pecado. ¿Y qué pasa? Aarón hace expiación, Aarón se quita sus vestiduras sacerdotales. Cristo, cuando se acabe el pecado, cuando deje de interceder, ¿qué se quita? Sus vestiduras sacerdotales. Y aquí dice, y hace holocausto por él y con su pueblo. Por él y por el pueblo. Holocausto. Aquí hay un concepto interesante. Holocausto generalmente es conocido como una forma de adorar, ¿o no? ¿Sí? Porque uno hace un holocausto para adorar. A diferencia del sacrificio, es para expiar. Sacrificio, degollar, matar. Es para expiar pecados, para limpiar pecados. Pero el concepto de holocausto es para adorar. Es un concepto de adoración. La disposición de que entrego todo lo que tengo a... Exactamente. Y miren, si lo llevamos desde un punto de vista, cuando Cristo, después que retorne, va a haber un holocausto. Yo no voy a decir que es así, porque ustedes verán si lo aceptan o no, pero según lo que yo he estudiado, ese holocausto que menciona el Levíticos acá, cuando dice que Aarón se quita sus vestiduras sacerdotales, representando a Cristo que se quita sus vestiduras sacerdotales, y luego hace un holocausto, para mí esa es la Santa Cena, la última la cena que va a haber cuando Cristo retorne. Porque es una forma de adorar también. ¿Ya? Yo digo eso, es lo que yo he estudiado. No es así, si ustedes lo quieren creer o no, no es una postura oficial de la iglesia. ¿Está hablando de su segunda venida? Claro, de la segunda venida, porque ahí viene sin relación con el pecado. Por eso que después que al final yo digo, Cristo termina su ministerio sacerdotal sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque viene sin vestiduras sacerdotales y luego se hace esta forma de adoración tipo holocausto, que es la cena con el pueblo de Dios. ¿Ya? Eso ocurre cuando somos transformados. No, eso ocurre después que viene con la Nueva Jerusalén. Porque ahí viene ya sin relación con el pecado, porque viene directo a destruir el pecado. O sea, la tercera venida. En la tercera venida, claro. Conclusiones. Cristo, miren, voy a repetir nuevamente, hermano, porque de repente me va a decir, oye, hermano, se te hablan dando cosas. Esto es parte de mi trabajo de mi tesis para obtener el título de licenciado en teología. Y que ¿Ya? si nosotros queremos lo aceptamos y si no, no. Eso es... Pero las conclusiones que yo doy ahora no son en base a mi tesis, sino que son en base a lo que estudiamos ahora. Ya, yo quise presentar esto porque me parece interesante compartirlo con ustedes. Miren, Cristo entró por primera vez al santuario celestial en algún momento entre el año 34 y 66 después de Cristo. Hebreos 9:12, ahí se me escapó el texto. ¿Por qué? Porque Pablo lo vio, Esteban lo vio en su visión. Entró para sí y por el pueblo. Por eso que le dice al pueblo de Israel, no se vayan, esperen acá, esperen la promesa. Cristo, el Espíritu Santo era la señal de la entronización de Cristo y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celeste. La segunda vez que Cristo entró al santuario celestial fue en el año 1844, lo que todos conocemos, ¿cierto? La purificación del santuario. Recordemos que Aarón entraba 2 veces, la primera por sí, por su casa, y la segunda por el pueblo y por él, y por el santuario. Y aquí Jesús hizo lo mismo, Jesús entró por el mundo y para purificar ¿qué cosa? Por eso está el juicio investigado. De la misma forma, la tipología mostrada en el servicio del santuario celestial, Cristo la cumplió de la misma forma tipificada, aunque en tiempos distintos. Una persona me preguntó si todo lo que se hacía en un día en el santuario celestial, ¿por qué Jesús tampoco no lo hizo en un año, siendo que un día representa un año? Bueno, yo tengo una pregunta, hermano. ¿Ustedes conocen la diferencia entre inmanente y trascendente? ¿Han escuchado alguna vez ese concepto? ¿Inmanencia y trascendencia? Ya, mire, la inmanencia generalmente se aplica al hombre. ¿Ya? La inmanencia del hombre se refiere básicamente a que el hombre es temporal. Sus pensamientos pueden ser muy profundos, pero terminan, acaban con la muerte. Es trascendente. ¿Ya? Tiene un tiempo específico, tiene un lapso específico de conocimiento, estudio, como ustedes lo quieran llamar, pero es inmanente, termina. Pero Dios es trascendente. ¿Por qué? Porque trasciende en el tiempo, jamás se acaba, es eterno.
Entonces, en ese sentido, los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que los tiempos del hombre. ¿Ya? Miren. Recordemos que el santuario terrenal sobre el verdadero tabernáculo, Hebreos 8:5, eso 25:9, dice que es sombra. Por lo tanto, no es extraño que los sucesos se hayan cumplido en extensos lapsos de tiempo, lo cual no altera el cumplimiento del ministerio de Jesús. ¿Ya? Porque para nosotros el tabernáculo terrenal duraba un día, el día de la expiación, ¿no? Pero para Cristo, en el santuario celestial, también eso puede ser un día. Pero como nosotros somos inmanentes, para nosotros han pasado 1844 años. Y sumemos los casi 200 años de ahora. Porque somos inmanentes, somos temporales. El Dios es atemporal, no tiene tiempo. Y eso terminó, hermano. Hermano, ¿saben que Dios tiene todo trazado de manera perfecta para que nosotros entendamos su ministerio? Ahora, hemos hablado de muchas cosas. Durante el miércoles estuvimos hablando sobre la estructura del santuario. El día de jueves hablamos sobre Azazel y la teología de los pioneros adventistas. ¿Qué opinaban los pioneros adventistas con respecto a Azazel? El día viernes, ayer hablamos sobre la profecía de las 70 semanas. Ya, hoy día hablamos de otros temas extensos también, quizás sea mucha información, pero yo siempre que estudio esto, hermano, siempre llego a la misma conclusión que le mencioné anteriormente. El santuario es perfecto. El ministerio de Cristo es perfecto. Y puede haber mucha teología en medio. Puede haber mucho estudio, mucho griego, mucho hebreo, pero yo siempre llego a una sola conclusión. Cristo hace todo perfecto para que yo me pueda salvar. ¿Jesús es nuestro abogado? ¿Jesús es nuestro juez? También. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y más adelante Pablo dice que tenemos abogados. Abogados tenemos para con el Padre. Así que, hermanos, mi llamado final es que nosotros podamos aprovechar esta instancia, no solamente para nutrirnos, para aprender, para edificar nuestra vida espiritual, sino que también la aprovechemos para poder reafirmar que Cristo está haciendo un ministerio perfecto para que nosotros podamos alcanzar la salvación y estar con Él en la eternidad. Que Dios les bendiga, hermano.